Los métodos de la filosofía. La actividad filosófica es un ejercicio metódico, un ejercicio esencialmente vinculado con la vida, de lo contrario se vuelve un pensar irreal y estéril. Es preciso recordar y mantener la unidad entre el pensamiento y la vida. Filosofar bien nos hace mejores personas. No hay un método único para pensar filosóficamente, pero sí una actitud metódica que tenga en cuenta la historia de la filosofía, así como los ejercicios del pensar, dialogar y escribir. Uno de los motivos por los que en la sociedad utilitarista actual se menosprecia a la filosofía es en particular por la diversidad de opiniones, por las diferentes respuestas que los filósofos brindan ante unos mismos problemas. Todos advertimos que nos encontramos en una sociedad que vive en una amalgama imposible de un supuesto fundamentalismo cientificista acerca de los hechos, de un lado, y de un escepticismo generalizado acerca de los valores, de otro. Muy a menudo los valores, lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer o lo que hay que evitar, e incluso a veces lo hermoso y lo vulgar, parecen ser a fin de cuentas lo que decidan los gobernantes de turno, probablemente más atentos a la sensibilidad de su electorado que a la verdad. Son los representantes elegidos democráticamente quienes parecen decidir acerca del bien o el mal de las acciones humanas, las instituciones sociales o las costumbres. Como ya vimos, no es esto cosa nueva. Algo así pasaba ya en Atenas cuando Sócrates fue condenado a muerte por sus conciudadanos, acusado de impiedad y de corromper a los jóvenes al ponerlos a pensar. Puede decirse que nuestra sociedad vive una extraña mezcolanza de una ingenua confianza en la ciencia con mayúscula y de aquel relativismo perspectivista que expresó también el poeta Campoamor con su "nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira". Para ilustrar esto basta con hojear cualquier periódico o comprobar cómo sigue repitiéndose a los estudiantes de periodismo que han de distinguir entre información y opinión, entre hechos y valoraciones, o escuchar a tantos políticos que aseguran que las opiniones son libres o que todas merecen igual respeto. Aunque esa separación entre ciencia y valores sea cómoda para quien tiene el poder, mantener un desgarro así entre lo fáctico, los hechos, y lo normativo, lo que hay que hacer, resulta a la postre insoportable, pues los seres humanos anhelamos una razonable integración de las diversas facetas de las cosas. La contradicción flagrante desquicia nuestra razón, hace saltar las bisagras de nuestros razonamientos y bloquea el diálogo y la comunicación. En contraste con esa actitud, quizá cabe destacar que el profesional, pensemos, por ejemplo, en un buen científico, no es nunca un relativista, no piensa que su opinión en el ámbito de su especialización valga lo mismo que cualquier otra. Y, si es honrado, estará deseoso de someter su parecer al escrutinio de sus iguales y de contrastarlo con los datos experimentales disponibles. Un buen científico está persuadido de que su opinión es verdadera, de que es la mejor verdad que ha logrado alcanzar, a veces con mucho esfuerzo. Sin embargo, sabe también que su opinión no agota la realidad, sino que casi siempre puede ser rectificada y mejorada con más trabajo suyo y, sobre todo, con la ayuda de los demás, pues Lo mismo ocurre en la filosofía cuando se hace bien. Como los demás saberes humanos, la filosofía está comprometida con la verdad. La verdad es primordialmente aquello que las personas anhelamos y buscamos. La verdad buscada es la verdad objetiva, es la verdad objeto de los afanes compartidos en el espacio y en el tiempo de cuantos han dedicado sus vidas a saber y a generar nuevos conocimientos. Según vimos antes, quienes empeñamos nuestras vidas en saber no lo hacemos por afán de poder ni mucho menos por obtener unas patentes o escribir unos libros que nos hagan millonarios, sino que lo que nos mueve realmente es el saber mismo. Nuestras vidas están animadas por el deseo de averiguar la verdad, por el impulso, escribió Charles S. Peirce, de penetrar en la razón de las cosas. En expresión de Leonardo Polo, es la verdad la que encarga la tarea al pensar. La inteligencia se pone en marcha para ver si puede articular un discurso que esté de acuerdo con la verdad.
De conformidad con este enfoque, este capítulo segundo dedicado a los métodos de la filosofía está organizado en 3 breves secciones después de esta introducción. Primero, la búsqueda de la verdad y la vida filosófica, prestando especial atención a la cuestión del método. Segundo, porque es importante en filosofía el estudio de la historia de las ideas. Tercero, los modos de progresar en el pensamiento, la contemplación, el diálogo y la escritura. 1. La búsqueda de la verdad y la vida filosófica. 1.1. La filosofía como pensamiento y vida. Quizás uno de los textos más famosos de toda la historia de la filosofía es el primer párrafo del discurso del método de Descartes, que vio la luz por vez primera en Leiden en 1637 y con el que convencionalmente se inicia la filosofía moderna. Merece la pena transcribirlo y leerlo despacio en la memorable traducción de Manuel García Morente. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él, que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres, y, por lo tanto, que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por derroteros diferentes y no consideramos las mismas cosas. No basta, en efecto, tener el ingenio bueno, lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como de las mayores virtudes. Y los que andan muy despacio pueden llegar mucho más lejos, si van siempre por el camino recto, que los que corren, pero se apartan de él. Son varios los elementos de este texto que valdría la pena comentar, pero por ahora puede bastarnos la inquietante pregunta acerca de por qué pensamos los seres humanos de diferentes maneras, o quizá con más precisión por qué tenemos opiniones distintas. Descartes considera que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos razón, es naturalmente igual en todos los hombres, y que, por tanto, la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos diferentes unos de otros y de que no prestamos atención a las mismas cosas. Para Descartes, la causa de que haya una diversidad de opiniones tan grande en muchas materias estriba en que las personas adoptan métodos diferentes para intentar resolver las cuestiones que en cada caso se plantean. En este sentido, Descartes desconfiaba de la filosofía escolástica tradicional porque al estar basada en la disputatio, en la discusión, todo se tornaba al final indiscutible. Y, por tanto, en cierto sentido la propia discusión era estéril, pues en muchos casos no llegaba a ninguna conclusión firme aceptada por todos los participantes. Es la misma impresión que con tanta frecuencia se llevan los espectadores de los debates parlamentarios o de las tertulias políticas en la televisión, que por mucho que se discuta al final no se hace la luz. Conviene tener en cuenta, además, que Descartes aspiraba no solo a desarrollar un método científico y riguroso, regido por unas pocas leyes, y que permitiese alcanzar la verdad, sino que deseaba también, así lo indica expresamente, aplicar mi vida entera al cultivo de mi razón y a adelantar cuanto pudiera en el conocimiento de la verdad, según el método que me había prescrito. Esta es, sin duda, una de las características más peculiares de la búsqueda filosófica que la diferencia notablemente de otros saberes. Cuando se hace bien, la filosofía afecta a la vida personal de quienes la desarrollan. Quien se dedica a la filosofía, busca la verdad, busca la sabiduría y en esa búsqueda se implica hasta el punto de que se empeña por ser mejor persona, por llevar una vida presidida por la razonabilidad y la cordialidad con los demás. Según vimos en el capítulo anterior, el ejercicio de la filosofía no es solo una investigación o un preguntarse, sino que conlleva una actitud vital, existencial. La filosofía no es, no puede ser, una mera disciplina académica.
Heródoto ha sostenido que la profesionalización de la filosofía a partir del siglo XIII en las universidades trajo consigo su desvitalización, su transformación en una escolástica en el peor sentido del término, desligada de la dimensión de perfeccionamiento personal. Este proceso ha llegado probablemente a su paroxismo en la filosofía analítica contemporánea. En las últimas décadas, sobre todo en el ámbito de la filosofía angloamericana, se ha denunciado con fuerza el encerramiento de la filosofía en los estrechos márgenes disciplinares de las ciencias naturales. Hoy en día los filósofos se nos piden resultados de investigación, y los resultados son publicaciones en revistas acreditadas internacionalmente, si es posible, que tengan una evaluación de su impacto, esto es, del número de citas posteriores que reciben de otros colegas. ¿Tiene sentido esta asimilación del pensamiento filosófico a las pautas cuantitativistas que rigen las subvenciones en el ámbito de la medicina o la química? Y, más radicalmente, ¿es eso verdaderamente investigación? La reinserción de la filosofía entre las humanidades supone la necesidad de plantearse de nuevo la pregunta acerca de cuáles son sus aspiraciones y cuál es la mejor manera de alcanzarlas. En este sentido, pensamos que el papel de la filosofía en el siglo XXI pende de que quienes se dediquen a ella logren aunar en un mismo campo de actividad intelectual el rigor lógico y la relevancia humana, que durante décadas han constituido los rasgos distintivos de dos modos opuestos de concebir la filosofía. Articular el rigor de la filosofía académica con los más profundos anhelos de los seres humanos viene a ser lograr una genuina forma de vida filosófica en la que se articulen la confianza en la capacidad de nuestra razón y el simultáneo reconocimiento de sus flaquezas y límites. 1.2. El método de la filosofía como ética del intelecto. ¿Cuáles son, cuáles han de ser, los métodos, los caminos de la filosofía? El término método procede de una palabra griega compuesta por meta, a través, y odos, camino. Es la expresión que se emplea para referirse al procedimiento, al camino, que ha de seguirse en una investigación si se quiere llevar a feliz término, esto es, si quiere llegarse a una nueva verdad. No se trata meramente de una receta para conseguir un resultado ya conocido, sino que más bien consiste en unas claves prácticas para poder avanzar en nuestra comprensión intelectual de las cuestiones que ocupen nuestra atención. El filósofo y científico norteamericano Charles S. Peirce identifica la metodología como la ética del intelecto. La ética del intelecto no concierne solo al pensamiento, sino que sobre todo afecta a la vida. Esto es así hasta el punto de que quien se compromete vitalmente en una tarea de investigación filosófica considera necesario tratar de cambiar aquellas rutinas que resulten incompatibles con la búsqueda de la verdad. La más dañina para la genuina investigación es la concepción patrimonial o monopolizadora de la verdad. Quien se hace a sí mismo señor de la verdad se equivoca. La verdad se escapa al déspota y se abre solo a quien se aproxima a ella en actitud de profundo respeto, de humildad reverente. J. Ratzinger, Cooperadores de la Verdad. Si quien se dedica a la filosofía se satisface de forma autocomplaciente con lo que ya sabe, mata el deseo de aprender que es el que da vida a la ciencia. Con otras palabras, cualquier método de la filosofía debe estar animado y vivificado por aquella actitud filosófica que tenía, como uno de sus rasgos principales, la humildad. Frente al diagnóstico postmoderno de Richard Rorty que aboga por la disolución de la filosofía en la literatura o en la conversación general de la humanidad, y que así se manifiesta en amplias áreas de la filosofía académica tanto europea como americana, y frente al fundacionalismo cientificista de los herederos del Círculo de Viena, todavía dominante en la tradición analítica, queremos exponer en este volumen un camino intermedio. Una vía con pretensiones aparentemente más modestas, pero que por estar anclada en la experiencia personal de cada uno y en la experiencia colectiva de la especie humana, afronta mejor el reto de dar razón del progreso histórico de la verdad, esto es, el reto de comprender el sentido del crecimiento de los saberes y el proceso de generación de nuevos conocimientos.
Adoptar esta perspectiva significa destacar que la búsqueda de la verdad que caracteriza a los filósofos no es un problema teórico, sino genuinamente práctico. Con Hilary Putnam, y con una gran tradición de pensadores antes que él, vale la pena distinguir entre la verdad con mayúscula y las verdades que los hombres formulamos y forjamos. Estas últimas, las verdades que los seres humanos han conquistado laboriosamente mediante su pensar, y precisamente en cuanto logradas, son resultado de la historia. Veritas filia temporis, repetían los escolásticos citando al historiador romano Aulo Gelio. Que la verdad sea en este sentido hija del tiempo significa también que la verdad futura depende de nuestra libre actividad, de lo que cada uno contribuyamos personalmente al crecimiento de la humanidad, al desarrollo y expansión de la verdad. La verdad con minúscula no ha sido descubierta de una vez por todas, sino que es un cuerpo vivo que crece y que está abierto a la contribución de todos, cosa evidentemente muy distinta de un escéptico y estéril historicismo. Con el dicho medieval, somos enanos a hombros de gigantes, pero también, como decía con fuerza el humanista Juan Luis Vives rectificando a Juan de Salisbury, ni somos enanos, ni fueron ellos gigantes, sino que todos tenemos la misma estatura. En esta expresión del renacimiento humanista se refleja bien el estilo democrático, pluralista, participativo, que se encuentra también en el centro de algunos de los enfoques filosóficos más recientes e interesantes, anclados en la convicción de que en cada genuino esfuerzo intelectual hay algún aspecto luminoso del que podemos aprender, de que la verdad humana es el saber acumulativo construido entre todos mediante una historia multisecular de intentos, errores, rectificaciones y aciertos. Lo que constituye la ciencia, escribirá Charles S. Peirce, no son tanto las conclusiones correctas, sino el método correcto. Pero el método de la ciencia es en sí mismo un resultado científico. No surgió del cerebro de un principiante, fue un logro histórico y una hazaña científica. El crecimiento científico no es solo la acumulación de datos, de registros, de medidas o experiencias. Aunque el científico sea invariablemente una persona que ha llevado a cabo minuciosas observaciones experimentales, sabe muy bien que observar nunca es suficiente. Descubrir la verdad requiere no solo reunir datos, sino también la adopción de una hipótesis para explicar los hechos sorprendentes de la experiencia y la deducción de algunas consecuencias probables que se espera que verifiquen empíricamente la hipótesis. Esta descripción superficial de la práctica científica podría aplicarse también a muchas actividades de nuestra vida ordinaria y también puede aplicarse, al menos en algunos ámbitos, a la investigación en filosofía. 1.3. Método y métodos filosóficos. Los métodos se transmiten de maestros a discípulos, se enseñan teóricamente, pero sobre todo en la práctica. Los verdaderos maestros son aquellos que enseñan por lo que hacen y, sobre todo, por lo que son, mucho más que por lo que dicen o escriben. Conviene tener muy en cuenta que no hay un único método solucionador universal de todos los problemas, sino que hay métodos distintos, que tienen mucho que ver con las diferentes materias y enfoques que adoptan los diversos pensadores. Ludwig Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, 1953, señalaba que los filósofos tratan una pregunta como si fuera una enfermedad. No hay un único método en filosofía, añade, si bien hay realmente métodos, como diferentes terapias. Hay métodos distintos y, sobre todo, tradiciones distintas de investigación que corresponden a menudo a diversas escuelas de pensamiento. Por ejemplo, en la actualidad muchos filósofos de la tradición analítica angloamericana y otros muchos de la corriente fenomenológica europea vienen trabajando sobre problemas muy similares. Es verdad que hay una gran especialización de la investigación, pero también es verdad que quienes estudian unos mismos problemas suelen escucharse unos a otros aunque procedan de tradiciones muy distintas. Los propios filósofos han discrepado ampliamente a lo largo de la historia sobre la idea de un método filosófico.
Puede ser útil traducir lo que escribía a este respecto John Passmore en The Encyclopedia of Philosophy, 1966, espigando entre los diversos enfoques sobre el método que se han dado en la historia de la filosofía. Decir que en filosofía la especulación está controlada por la discusión crítica no es definir la filosofía. Lo mismo puede decirse de cualquier otra investigación racional. La discusión crítica toma muchas formas diferentes. En ciencia consiste a menudo en probar las hipótesis mediante experimentos, mientras que en matemáticas consiste en examinar las proposiciones para ver si conducen a contradicciones. ¿Tiene la filosofía un método propio? Platón y Hegel lo pensaban así. Ellos discreparon acerca de su naturaleza, pero estaban de acuerdo en llamarlo dialéctica. Para Bergson fue la intuición, para Wittgenstein, el descubrimiento del sinsentido, para Moritz Schlick la clarificación y para Husserl la descripción fenomenológica. Hume, por su parte, pensaba que el filósofo debía imitar los métodos de la investigación experimental, mientras que Spinoza creía que el filósofo debía imitar el método geométrico. La diversidad de estas opiniones sugeriría con fuerza que definir la filosofía en términos de un método cualquiera particular es tomar partido en una disputa filosófica. Históricamente hablando, los filósofos han hecho uso de una gran variedad de procedimientos. Algunos de sus argumentos tienen un carácter formal que recuerdan a las matemáticas. Otros de ellos han sido intentos de derribar hipótesis apelando a las observaciones cotidianas. Otras veces han señalado ambigüedades, oscuridades y confusiones. Cuando examinamos con detalle las reivindicaciones en favor del descubrimiento de un método correcto de proceder en filosofía, siempre encontramos que no son corroboradas por los propios escritos del filósofo que las hace. Así, por ejemplo, las dudas de Descartes son todo menos universales, los propios argumentos de Hume no son de carácter experimental, y el Tractatus de Wittgenstein no consiste, en su mayor parte, en el descubrimiento de sinsentidos. En otros casos el método mismo es sospechoso. Esto es así en la dialéctica de Hegel o en el método de poner entre paréntesis de Husserl. Además, la opinión de que solo hay un método correcto de filosofar descansa siempre en doctrinas filosóficas que no son obtenidas por ese método. Se trata, sin duda, de una certera descripción, quizás un poco escéptica como suele pasarles a veces a los historiadores de la filosofía. Buena parte de la dificultad está en la pretensión de hallar un método simple para resolver cuestiones de suyo complicadas o que hasta ahora no se han llegado a clarificar suficientemente. Parte del problema es siempre además lo enredado de nuestra comprensión. Como escribió Wittgenstein, la filosofía desata los nudos de nuestro pensamiento, los nudos que nosotros estúpidamente hemos hecho en él, pero para desatarlos debe hacer movimientos tan complicados como esos nudos. Aunque el resultado de la filosofía sea simple, su método, si quiere llegar a ese resultado, no puede serlo. La complejidad de la filosofía no reside en su tema, sino en lo enredado de nuestra comprensión. En todo caso, podemos decir que si la reflexión filosófica nace de los problemas que descubrimos en nuestra asombrosa experiencia del mundo, de nuestras conversaciones y discusiones con los demás, podemos afirmar que a lo largo de esta conversación continuada durante siglos se han ido decantando algunas pautas metodológicas para hacer bien filosofía. Podemos enumerarlas así. 1. Delimitar bien cuál es el problema que se quiere estudiar. Esto requiere un cierto análisis del lenguaje para precisar bien el sentido de las palabras que se emplean, sus diversos usos que se reflejan en sus distintas acepciones. Si se analiza con cierto detenimiento las palabras que empleamos, se hace más fácil conseguir una mayor claridad. Un buen ejemplo de esto es el empeño que propone magistralmente el gran filósofo inglés George Edward Moore. Creo que en la ética, como en todos los demás estudios filosóficos, las dificultades y discrepancias, que abundan en su historia, obedecen en esencia a una razón muy simple, el afán de responder preguntas sin averiguar primero qué es precisamente aquello que se quiere responder.
Ignoro en qué medida se evitaría este error si los filósofos trataran de descubrir lo que se están preguntando antes de lanzarse a buscar una respuesta. El análisis y la distinción son tareas complejas y, a menudo, incluso cuando existe una clara determinación para ello, no es posible diferenciarlo. Aún así, pienso que en muchos casos una voluntad decidida sería suficiente para lograrlo, de manera que solo este mero intento evitaría muchos de los problemas y desacuerdos más notorios en filosofía. En todo caso, parece que, por lo general, los filósofos tampoco lo procuran, y, ya sea o no a consecuencia de esta omisión, se esfuerzan continuamente en demostrar que un sí o un no contestará a preguntas para las que ninguna de las dos respuestas es correcta, puesto que lo que tienen ante sí no es una pregunta sino varias, para algunas de las cuales la respuesta acertada es no, mientras que para otras es sí, principia y cica, prólogo. 2. Estudiar a fondo la experiencia. De ordinario, quienes nos dedicamos a la filosofía no hacemos experimentos especiales, pero no podemos permitirnos nunca, por así decir, el pensar sobre vacío. No podemos ser filósofos de despacho como a veces denuncian los estudiantes. Ya Descartes se quejaba de las especulaciones de un hombre de letras, encerrado en su despacho. Nuestra reflexión se nutre habitualmente de nuestra experiencia común y ordinaria. Ahora bien, si lo que queremos estudiar es un tema sofisticado relacionado con la ingeniería genética, la moralidad de los coches sin conductor, la inteligencia de las máquinas, la ideología de género, etc. Lo segundo que hay que hacer, después de haber delimitado bien el problema que nos interese, es estudiar, si es posible con una cierta experiencia directa, el fenómeno que queremos analizar y también prestar atención a lo que aporten las demás ciencias que estudien ese mismo problema desde su específico punto de vista. 3. El recurso a la historia de la filosofía, a lo que otros han pensado antes de nosotros. Ese es el laboratorio, el banco de pruebas de la filosofía, apartado 2. 4. El diálogo abierto con otras personas expertas y con pareceres diferentes al nuestro, así como el estudio de los libros de nuestros contemporáneos que afrontan esa cuestión, apartado 3.2. 5. La escritura, es decir, la paciente descripción por escrito de nuestra exploración y de sus resultados de una forma que pueda ser comprendida por los demás, apartado 3.3. 2. La importancia de la historia de la filosofía. Etienne Gilson en sus William James Lectures, la prestigiosa serie de conferencias de Harvard en la que intervino en el curso 1936-37, hacía referencia, casi como con envidia, a la privilegiada situación de Pedro Abelardo para enfocar la cuestión de los universales antes de la recepción del De Anima de Aristóteles en Occidente. Abelardo se hallaba en ese feliz estado de ignorancia que con tanta facilidad hace que el hombre inteligente sea original. Hoy en día ya no es así. No es solo que estemos rodeados de libros pertinentes para el tema que en cada caso llame nuestra atención, sino que Internet ha puesto al alcance de nuestros dedos muchísima información realmente relevante y que con toda seguridad nunca tendremos suficiente tiempo para poder llegar a leer a fondo. Esta situación, que a algunos puede parecer angustiosa porque así su investigación no podrá nunca llegar a ser totalmente exhaustiva, hace que cada vez resulten más importantes en la investigación los diccionarios de filosofía y las enciclopedias filosóficas. En estas obras se adopta de ordinario un enfoque histórico. Así, en español contamos, por ejemplo, con el excelente diccionario de filosofía de José Ferrater Mora o el enjundioso léxico filosófico de Antonio Millán Puelles. Estas y otras obras semejantes permiten hacerse cargo, mediante la lectura de unas pocas páginas, de las discusiones que han atravesado los siglos sobre el tema que en cada caso nos interese. Algo parecido suele hacerse, en este caso con un valor mucho más desigual, en las entradas de Wikipedia, pero casi siempre aportan mucha información sobre el problema o el autor que estemos estudiando. Hay otras enciclopedias filosóficas muy valiosas.
Entre las que están accesibles gratuitamente en Internet cabe destacar en inglés la de la Stanford University, y en español la de la Pontificia Università della Santa Croce, de Roma, Index, HTML. Defender una aproximación a la filosofía expresamente histórica es defender, en palabras de Gordon Baker, que la comprensión filosófica es esencialmente histórica. Esto es así en filosofía y en todos los saberes humanísticos. Desde este punto de vista, como afirmó Wittgenstein, la filosofía es plenamente comparable a la pintura, a la literatura, o a la música. Quizá merezca la pena recordar aquí aquellas famosas palabras del filósofo español, afincado en Harvard, George Santayana, que aparecen en las páginas finales de Reason in Common Sense 1905, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. El progreso, también en la comprensión filosófica, no depende principalmente del cambio, sino sobre todo de lo que se retiene, de entender lo nuevo a la luz de lo antiguo. Cuando el cambio es absoluto, explica acertadamente Santayana, no hay espacio ni dirección para la mejora. Cuando no se atesora la experiencia se perpetúa la infancia. La inserción de la filosofía entre las humanidades entraña una comprensión histórica de la propia disciplina, al tiempo que la distancia del paradigma científico dominante en las últimas décadas, que caracterizó, no totalmente en broma, como dos actividades distintas, la filosofía y la historia de la filosofía, y de hecho la filosofía analítica ha constituido durante décadas un área de saber casi totalmente ahistórica. Por el contrario, hoy en día, se ha generalizado la idea de que solo una comprensión histórica de la filosofía está cabalmente legitimada para dar cuenta de su evolución y de su efectivo progreso. Siguiendo a MacIntyre, cabe afirmar que así como los resultados de las ciencias naturales se juzgan a fin de cuentas en función de la historia de esas ciencias, los logros de la filosofía se juzgan en última instancia en función de la historia de la filosofía. Puede decirse que la historia de la filosofía es, en este sentido, la parte de la filosofía que manda sobre el conjunto de las diversas áreas que la componen. La historia de la filosofía puede considerarse, asimismo y gracias a lo anterior, como el banco de pruebas de quien se dedica a investigar en filosofía. Estudiar cómo ha ido evolucionando la exploración de un problema y su comprensión a lo largo de los siglos, teniendo también en cuenta los cambios que han ido aconteciendo en la sociedad, resulta siempre una tarea fascinante y muy enriquecedora. Es del todo indispensable para hacer bien filosofía, de forma que quien se ponga a pensar en el siglo XXI no descubra, como se dice en España, la pólvora, pues fue descubierta hace ya muchos siglos. Lo más importante quizás sea entender la historia de la filosofía como una conversación entre interlocutores que en cierto sentido están vivos todavía a través de sus palabras. Merece la pena recordar unas pocas líneas de un historiador de la filosofía tan cautivador como Etienne Hilsen: la historia de la filosofía debería ser universalmente reconocida como parte esencial de una educación filosófica completa. Me refiero con ello a una educación cuya meta última sea, no enseñar filosofía, sino formar verdaderos filósofos. Y, como ocurre con todo lo bueno, hay un precio que pagar, pero vale la pena pagarlo. En todo caso, el precio no es como nos lo presentan esos profesores de filosofía que, en su mal dirigido celo por la pura especulación abstracta, tratan de espantarnos de los estudios históricos. La historia de la filosofía no puede ser un cementerio de filósofos muertos, porque en filosofía no hay muertos. Gracias a la historia, todos los grandes filósofos viven todavía. Entender la aventura de la filosofía como una conversación continuada a lo largo de los siglos proporciona una imagen más ajustada y atractiva de su efectiva realidad, de su progreso y de sus descarríos o desfallecimientos. Nos interesa el pasado porque nos interesa comprender el presente y porque queremos colaborar con nuestro trabajo intelectual en la construcción de un futuro más humano, más razonable y más cordial para todos.
Para hacer bien filosofía se requiere, por tanto y más concretamente, una comprensión histórica de los problemas que en cada caso estemos abordando, esto es, que dediquemos el tiempo suficiente a escuchar lo que otros han dicho. Quizá por ello Wittgenstein, para muchos uno de los pensadores más profundos del siglo XX, escribió entre sus observaciones que, en filosofía el ganador de la carrera es aquel que sabe correr más lentamente, o aquel que llega allí el último, y más adelante añadía, con un poco de humor, el saludo de los filósofos entre sí debería ser, date tiempo. Con una imagen de Peirce, podemos decir que en nuestra actividad investigadora nos encontramos a menudo andando sobre un barrizal, sobre un suelo resbaladizo, en el que caeremos si en lugar de seguir hacia adelante nos detenemos en busca de un asidero firme e inamovible, de unos fundamentos claros y distintos como intentaron en muchos casos los filósofos modernos. Con expresión de Alasdair MacIntyre, de lo que se trata es de sustituir el paradigma moderno de la certeza por el paradigma de la verdad. Alejandro Llano dice de este segundo modelo a recuperar. Según el paradigma de la verdad, lo que interesa no es tanto el punto de partida y el camino que a partir de él se recorre. Lo que importa es la meta a la que se tiende y los avances que hacia ella se producen. Es más, el comienzo mismo presenta una índole provisional y tentativa. La búsqueda no está obsesionada con el pasado, sino que se encuentra completamente volcada hacia el futuro. Llano, el enigma de la representación. 3. El progreso de la filosofía, pensar, dialogar, escribir. Una comprensión histórica de la filosofía nos permite además advertir con cierto detalle su paulatino desarrollo, la evolución de sus temas, su efectivo progreso a lo largo del tiempo. En los textos de Leibniz uno se encuentra a menudo con pasajes en los que, después de una prolongada travesía intelectual de estudio de una cuestión, afirma que cuando creyó haber llegado a un puerto seguro, de pronto descubrió que se encontraba en mitad de mar abierto, expuesto a nuevos riesgos y tempestades. Quizás sea esta otra característica del trabajo filosófico cuando se hace bien. Como afirmaba Leonardo Polo, siempre se puede pensar más. De nuevo se pone de manifiesto que los problemas filosóficos son inagotables. En este apartado final de este capítulo metodológico, vamos a prestar atención precisamente a tres ejes de nuestra actividad intelectual: pensar, dialogar y escribir. Como puerto de partida, merece quizá la pena evocar un texto de Charles S. Peirce. Podría escribirse un libro para señalar todos los principios directrices más importantes del razonar. Probablemente, debemos reconocerlo, no tendría utilidad alguna para aquella persona cuyo pensamiento se dirija por entero a asuntos prácticos, y cuya actividad se desarrolle a lo largo de caminos trillados. Los problemas que se le plantean a una mente así son cuestiones de rutina, que ha aprendido a manejar de una vez por todas al aprender su profesión. Pero cuando un hombre se aventura en un campo que no le resulta familiar, o donde sus resultados no pueden contrastarse continuamente con la experiencia, rápidamente se desorienta, malgastando sus esfuerzos en direcciones que no le acercan a su objetivo, o que incluso le alejan por completo. Es como un barco en mar abierto sin nadie a bordo que conozca las reglas de la navegación. Y en tal caso sería seguramente de utilidad un estudio general de los principios directrices del razonar. 3.1. Pensar y vivir. 3. 1.1. Pensar bien. Un buen curso de lógica es una primera introducción para aprender a pensar filosóficamente. No es fácil hacer filosofía. La reflexión filosófica, tal como sucede en las demás áreas del saber cuando se llega a las cuestiones más básicas, tiene una complejidad técnica considerable y tiene diversos niveles de análisis y de síntesis. De ahí procede también la diversidad de respuestas históricas que se han ofrecido a algunos problemas. Como ya vimos antes, la defensa del pluralismo no implica una renuncia a la verdad o su subordinación a un perspectivismo culturalista. Al contrario, el pluralismo estriba no solo en afirmar que hay diversas maneras de pensar acerca de las cosas, sino además en sostener que entre ellas hay,
en expresión de Stanley Cavell, maneras mejores y peores, y que mediante el contraste con la experiencia y el diálogo racional los seres humanos somos capaces de reconocer la superioridad de un parecer sobre otro. Nuestras teorías, como los artefactos que fabricamos, son construidas por nosotros, pero ello no significa que sean arbitrarias o que no puedan ser mejores o peores. Al contrario, el que nuestras teorías sean creaciones humanas significa que pueden, deben ser reemplazadas, corregidas y mejoradas conforme descubramos versiones mejores o más refinadas. Para iniciarse en la filosofía, lo primero que se precisa es aprender a mirar. Los filósofos no se distinguen de la demás gente en que perciban cosas distintas, sino, escribió Leibniz, en que las perciben de otro modo, es decir, con el ojo de la mente y con reflexión o atención y comparándolas unas con otras. Los ojos de quien aspira a dedicarse a la filosofía han de aprender a mirar, a contemplar con pausa, con morosidad, a examinar con cuidado aquello que llame nuestra atención. 3. 1.2. Unidad de pensar y vivir. El pensamiento es algo que a los seres humanos en cierto sentido nos sale o nos pasa, como el pelo o la maduración sexual, independientemente de nuestra voluntad. No pensamos como queremos. El pensamiento, como la atención, no es algo que pueda forzarse. En el desarrollo del pensamiento tienen un papel relevante el entorno social, la lengua y el ambiente en el que acontece el crecimiento de cada persona. Quizá por esto, la desarticulación entre pensamiento y vida ha sido la cuestión más dolorosa que ha atravesado desgarradoramente la cultura del último siglo, y quizá también la que más duele a muchos estudiantes y a la gente joven en general. La recuperación de la unidad entre pensar y vivir no es una tarea simple, pero elegir la filosofía como clave desde la que comenzar a esbozar una respuesta supone conferir a la dimensión comunicativa de la vida, y a la profesión docente de muchos lectores de estas páginas, una clara prioridad respecto de la especulación erudita. Desde hace siglos la vida intelectual ha sido caracterizada como aquel tipo de vida en el que toda la actividad de la persona está conducida por el amor a la sabiduría, por el amor sapientia y renacentista, por la búsqueda de la verdad. Lo que más nos atrae a los seres humanos es aprender. Todos los hombres desean por naturaleza saber, vimos que escribía Aristóteles en el arranque de su Metafísica. Como el aprender es actuación de la íntima espontaneidad y al mismo tiempo apertura a la realidad exterior y a los demás, la vida de quienes tienen esa aspiración a progresar en la comprensión de sí mismos y de la realidad resulta de ordinario mucho más gozosa y rica. No hay crecimiento intelectual sin reflexión, y en la vida de muchas personas no hay reflexión si no se tropieza con fracasos, conflictos inesperados o contradicciones personales. La primera regla de la razón, insistió Peirce una y otra vez, es el deseo de aprender, y en otro lugar escribía, la vida de la ciencia está en el deseo de aprender. La experiencia universal muestra que quien desea aprender está dispuesto a cambiar, aunque el cambio a veces pueda resultar muy costoso. Una vida genuinamente intelectual ha de intentar articularse unitariamente entre dos polos, por una parte el estudio, el rigor, la lógica y la erudición, y, por otra parte, el interés humano, lo vital. Para ser filósofo y hacer filosofía en el siglo XXI es indispensable empeñarse en articular unitariamente pensamiento y vida. En nuestra vida como filósofos y, a la vez, profesores de filosofía, tenemos que integrar en un único campo de actividad aquellos dos conceptos kantianos de la filosofía, como Schulbegriff, filosofía académica, y Weltbegriff, filosofía vital o mundana. Como enseñaba Hilary Putnam, una filosofía viva, al igual que un campo magnético, se alimenta precisamente de la tensión entre esos dos polos. Ha de prestarse atención, por un lado, a la erudición, a la publicación de trabajos en revistas especializadas, pero, por otro, hay que escuchar también los gritos de la humanidad y tratar de ayudar a nuestros congéneres, a nuestros alumnos, con soluciones inteligentes, participando personalmente en los debates actuales.
Por supuesto, hay una tensión entre ambos polos, pero esta tensión es la que hace que salte la chispa que enciende y da luz y calor. 3.2. Dialogar. Un elemento indispensable en la reflexión filosófica es el diálogo abierto con otras personas expertas en la materia, con pareceres diferentes al nuestro, así como el estudio de los libros de nuestros contemporáneos que hayan afrontado esa cuestión. Conviene tener presente que ante un problema concreto habrá 3 o 4 opiniones discordantes, como máximo una docena, pero no infinitas porque cada uno tenga la suya. No es así. Las opiniones de las personas se distribuyen de ordinario entre varios pareceres más o menos comunes y quizás algunos pocos discordantes que también conviene considerar, pues la verdad no depende del número de personas que sostengan una afirmación concreta. Como enfatizaba Eugenio Dors, el pensamiento es siempre diálogo, pensar es siempre pensar con alguien. No es solo que el pensamiento necesite del diálogo, sino que es, en esencia, el mismo diálogo. El diálogo con los demás, con los que nos precedieron y con los que están a nuestro lado, incluso el diálogo con nosotros mismos, es la fuente por excelencia de la que surge el pensamiento. Los pensamientos brotan y se desarrollan en la comunicación con quienes están a nuestro alrededor. Como es conocido, la clave de la postura filosófica de MacIntyre se encuentra probablemente en su rechazo del individualismo epistemológico y la propuesta de un concepto fuerte de comunidad, que implica el redescubrimiento de la dimensión narrativa de toda tradición investigadora. En esta perspectiva, la universidad sería precisamente el lugar donde las versiones rivales pueden exponer sus concepciones y someterlas a discusión. El motor de la vida intelectual sería precisamente el empeño de todos cuantos componen una comunidad de investigación por hacerse cargo de las razones que asisten a las diversas posiciones. Si hay confrontación dialógica, afirmaba Llano, es porque se comparte el convencimiento de que hay una verdad objetiva y la esperanza de que puede alcanzarse mediante el ejercicio de la inteligencia. A quienes se dedican a la filosofía gusta de ordinario hablar entre sí, discutir, dar vueltas a las cosas, comprobar en qué están de acuerdo y en qué en desacuerdo. La experiencia universal es que este diálogo, que tanto gusta a los filósofos, en la vida real es muy difícil de lograr por la falta de tiempo, por la carencia de espacios para comunicarse, y quizás sobre todo por la timidez y el miedo a ser malentendido. Sin embargo, muchas veces las dificultades para dialogar tienen su origen en la falta de práctica. Para lograr un genuino espacio de conversación libre de dominio hace falta aprender a discutir. Tal como se entiende en español o como se practica habitualmente entre españoles, la discusión es un combate en el que uno de los contendientes pretende más bien vencer que convencer a otro de algo. Nada más opuesto a la genuina tradición académica que el uso de una lógica aplastante o el arrojarse hechos unos a otros, como si no estuvieran cargados de teorías y de interpretaciones. Las polémicas son siempre una pérdida de tiempo y muy a menudo lesionan el afecto que sirve de soporte al diálogo. Por eso, para que una discusión valga la pena, hace falta que quienes la mantengan no desprecien jamás la opinión de nadie. Lo que dice una persona vale en la medida en que aquella tesis se tenga en pie por las razones y evidencias disponibles, no por el poder o autoridad que tenga quien hace uso de la palabra. Merece quizá la pena recordar un texto de Popper. A menudo se afirma que la discusión solo es posible entre personas que tienen un lenguaje común y que aceptan unos supuestos básicos comunes. Creo que esto es un error. Todo lo que se necesita es la disposición a aprender del interlocutor en la discusión, lo que incluye un deseo genuino de comprender lo que éste quiere decir. Si hay esta disposición, la discusión será tanto más fructífera cuanto mayor sea la diferencia de punto de partida de los interlocutores. Efectivamente, el motor del verdadero diálogo filosófico es la convicción de que de todos los pareceres formulados seriamente hay algo valioso que podemos aprender. Por tanto, la disposición a escuchar a los demás y a aprender de ellos es otra característica de la filosofía cuando se hace bien. 3.3. Escribir.
El cultivo del pensamiento filosófico alcanza su mejor expresión en la escritura. Poner por escrito lo que pensamos nos ayuda a reflexionar y a comprometernos con lo que decimos. Escribir, dejó anotado Wittgenstein con una metáfora de ingeniero, es la manera efectiva de poner el vagón derecho sobre los raíles. La escritura es el invento que ha hecho el género humano para lograr nuevos conocimientos en aquellos ámbitos en los que un procedimiento simplemente oral agotaría el tiempo y la memoria. Como el conocimiento en filosofía ha progresado de hecho almacenándolo por escrito, tenemos la obligación de conocer bien lo que escribieron quienes nos han precedido. Por eso, para escribir filosofía hace falta primero leer la filosofía acumulada en tantos libros, una y otra vez, durante mucho tiempo. Ese es el objetivo de unos estudios filosóficos de grado. Además, cuando uno quiere ponerse a pensar por escrito hay que prestar atención a las formas, más o menos rígidas dentro de cada tradición, en las que se escribe filosofía, al proceso mismo de transformación del pensamiento en escritura y a los diversos géneros literarios que adopta su comunicación. A pesar de la influencia de la tradición oral, del diálogo y la disputatio, muchas de nuestras cuestiones son tan intrincadas y complejas que solo puede proseguirse su discusión si están por escrito, de forma que puedan ser estudiadas y comprendidas plenamente. Por tanto, quien desee iniciarse en la investigación filosófica debe aprender a escribir. Para aprender a escribir lo único indispensable es escribir mucho, con la paciencia infinita de un buey, pero también con su tenacidad y constancia, una palabra detrás de otra. Para escribir bien lo más importante es escribir despacio, corregir mucho lo escrito y pasar nuestros textos a otras personas de nuestra confianza para que nos corrijan. La escritura filosófica requiere la paciente descripción por escrito de la exploración que se esté llevando a cabo, y de sus principales resultados, de una forma que pueda ser comprendida por los demás. Como la escritura es expresión de la propia interioridad, de lo pensado por uno, no es una tarea que pueda hacerse con prisas, de forma apresurada. El enemigo de la buena filosofía es la precipitación. Realmente para pensar no hace falta tanto una dilatada extensión temporal, como esa peculiar intensidad de la atención que está reñida con el alboroto y con la precipitación. Para el pensamiento casi siempre el peligro mayor es la precipitación, el sacar conclusiones demasiado deprisa. Escribió Simone Weil. Todos los contrasentidos en las traducciones, todas las torpezas de estilo y los defectos en el encadenamiento de las ideas, tienen su origen en el hecho de que el pensamiento, al precipitarse apresuradamente sobre algo y quedarse lleno de forma prematura, no está ya disponible para acoger la verdad. La búsqueda de la verdad necesita tiempo y paz, y suele requerir también un cierto aislamiento silencioso que no debe confundirse con la soledad. Escribir, leer, volver a leer y volver a escribir, son los recursos del pensar. Escribir es poner en limpio lo pensado, leer es comprender lo pensado por otro. En la vida intelectual lo único realmente importante es no parar de pensar, porque los seres humanos siempre podemos pensar más y eso nos hace cada vez más humanos, cada vez mejores. Para seguir leyendo. Robert Frodeman y Adam Briggle, Sócrates Tenured. The Institutions of 21 Piedras, Century Philosophy, Rowman y Littlefield, Londres, 2016. Manuel García Morente, Lección 2. El método de la filosofía, y Lección 3. La intuición como método de la filosofía, en Lecciones Preliminares de Filosofía, EDIC. Encuentro, Madrid, 2009, pp. 27-56. Etienne Gilson, Historia de la Filosofía y Educación Filosófica, en el amor a la sabiduría. Rialp, Madrid, 2015, pp. 31-69. Pieradot, Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua, Ciruela, Madrid, 2006. Jaime Nubiola, El Taller de la Filosofía. Una Introducción a la Escritura Filosófica, EUNSA, Pamplona, 2010. Jaime Nubiola, Neopositivismo y Filosofía Analítica. Balance de un siglo, en Acta Filosófica,
82, 1999, pp. 197, 222. Accesible online. Simone Weil, Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios, en A la espera de Dios, Trota, Madrid, 1993, pp. 67, 63.